aprenderemos a realizar un hermoso vestido para niñas de 5 a 6 años. Acá tenemos el patrón, el cual puedes realizar tú misma. Vamos a ubicar en una superficie plana un pliego de papel en el cual vamos a plasmar estas medidas. Vamos a dejar un margen trazando línea horizontal y línea vertical. En la unión de estas dos líneas vamos a colocar un punto, que este va a ser nuestro punto de partida. Vamos a trabajar con la cuarta parte de la pechera, parte trasera y parte delantera. Vamos a dejar un margen lateral de 9 centímetros y el superior de 2 centímetros. Desde el punto inicial vamos a medir hacia adentro 6 centímetros, como se visualiza, y colocamos un puntito por acá. Luego desde el punto inicial medimos 10 centímetros, colocamos un punto, luego desde este punto bajamos 1 centímetro, colocamos un punto y este punto vamos a unirlo con una línea recta, obteniendo así el declive de hombros. Desde el punto inicial bajamos 2 centímetros, desde este punto trazamos línea curva obteniendo el escote trasero. Luego bajamos desde el punto inicial 5.5 centímetros, colocamos un punto y trazamos línea curva obteniendo así el escote de la parte delantera. Luego desde este punto, luego de colocar escote trasero, escote delantera, desde el punto inicial bajamos 13 centímetros, colocamos un punto hacia adentro, medimos 15 centímetros, colocando un puntito por acá, y de este punto vamos a trazar una línea curva para obtener la sisa, uniendo con el declive de hombros. Luego desde el punto inicial bajamos el largo total de 27 centímetros, colocando un punto, y hacia adentro medimos 15 centímetros. Luego vamos a trazar una línea uniendo estos dos puntos del lateral. También línea en la parte inferior. Vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno. Ahora, para la parte trasera vamos a medir hacia afuera 3 centímetros, colocando un punto donde vamos a colocar refuerzo para botones y ojales. 3 centímetros hacia afuera, colocamos un punto y bajamos 27 centímetros, colocando un punto, y medimos al igual que en la parte superior 3 centímetros por acá. Esto va a ser un aumento de 3 centímetros para el refuerzo de la parte trasera. Ahora desde el escote de la parte delantera vamos a medir hacia afuera 8 centímetros. Esto va a ser unos plices que le vamos a realizar de 8 centímetros como detalle en la pechera, en la parte delantera. Estos 8 centímetros al abrir, porque es la mitad, vamos a medir, va a tener una medida de 16 centímetros, con el cual vamos a realizar unos plices para la parte delantera. Por acá va el doblez de la tela, no va cortada, ya que vamos a realizar son unos plices. Y esta es la parte trasera, que sí va un corte, donde vamos a colocar botones y ojales. Con este patrón vamos a obtener ambas partes, trasera y delantera. Este es el patrón para la pechera. Este hermoso vestido va a tener una falda. Para ello vamos a cortar dos rectángulos de 90 centímetros por 34 centímetros. Tenemos la tela previamente cortada y le vamos a realizar un hermoso y elegante vestido color negro para niñas de 5 a 6 años. Acá tenemos parte trasera y parte delantera. Esto es parte delantera. Vamos a cortar dos, la parte principal y el forro. Y esto es la parte delantera, el cual vamos a realizarle el aumento para poder obtener estos plices, estos ruches o plices que van en la parte delantera. Vamos a unir las partes y lo hacemos de esta manera. Acá está, acá se observa mejor los plices que realizamos de cada lado. Realizamos plices en ambos lados, 4 plices para cada lado, y dejamos un espacio de 3 centímetros justo al centro. Así vamos a ir realizando este doblez de 1 centímetro, pasamos costura, luego el siguiente doblez, pasamos costura, y así sucesivamente para ir obteniendo estos 4 plices de cada lado, obteniendo así este hermoso detalle, dejando este espacio justo al centro. Luego de realizar este detalle que va en la parte delantera, vamos a colocar el forro. Por acá lo tenemos. Vamos a utilizar una tela de forro. En esta ocasión vamos a utilizar tafeta. Esta es una tela la cual vamos a realizar costura por acá, por parte de la sisa y cuello. Muy bien, hemos realizado la costura en la parte de la sisa, también en el cuello.
Realizamos unos piquetes en la parte de la curva. También vamos a trabajar ahora por acá la parte trasera. Vamos a colocarle el forro. Cortamos también al igual que en la parte principal. Dos partes. Acá está. Esta es la parte principal en la cual vamos a encarar con la parte del forro. Y vamos a realizar costura también en la parte por acá, donde van los botones, en la abertura de la espalda, por acá. Acá realizamos costura recta, cuello y sisa. Hemos realizado la costura tanto en parte trasera como en la parte delantera, fijando así el forro a la parte principal. Dejamos sin coser la parte de hombros y laterales. Ahora vamos a unir por la parte de los hombros, ya que dejamos sin costura, y lo vamos a hacer de esta forma. Para voltear realizamos previamente unos pequeños piquetes en las curvas sin llegar al hilo. Vamos a voltear esta parte. También la parte del otro lateral de la parte trasera vamos a voltear. Muy bien. Al voltear vamos a introducir entre el forro y la parte principal de la parte delantera. Vamos a unir por hombros colocando la costura invisible, es decir, que la costura nos queda en la parte interna, y lo hacemos de esta manera. Vamos a introducir, vamos a colocar juntas parte principal con la parte principal, parte trasera y parte delantera encaradas así, y vamos a introducir por el orificio que dejamos por acá, por la parte de hombros, colocamos juntas y vamos a realizar costura recta. De esta manera la costura nos va a quedar en la parte interna para unir por la parte de los hombros. También vamos a colocar del otro lado, vamos a realizar costura recta. Muy bien, hemos realizado la costura por acá, por la parte de los hombros, parte trasera y parte delantera. Vamos a sacar esta parte y fíjense cómo quedan unidas parte delantera con la parte trasera, y la costura queda en la parte interna entre el forro y la parte principal. En la parte delantera hemos realizado un corte, hemos cortado para dejar un poco más corta la parte delantera y más larga la parte trasera. Restamos 4 centímetros por acá para realizar este corte para la parte delantera, ya que le vamos a colocar un fajín. Para ello tenemos por acá unas franjas de tela, son 2, y cada una mide 5.5 centímetros de largo y de ancho 31,5, el mismo ancho de la parte inferior delantera. Muy bien, ahora vamos a colocarlo así, abrazando esta parte inferior. Colocamos juntitas estas partes, bien derechita, parte principal con forro, y vamos a colocar esta banda dejando la parte principal así hacia arriba. Luego la otra parte, abrazamos esta parte inferior, pasamos costura por acá. Muy bien, hemos realizado la costura, nos va a quedar de esta manera, manera de fajín. Así abrazamos esta parte inferior. Muy bien, al agregarle esta parte, colocamos 5.5 centímetros, restándole la parte de la costura o el centímetro para la costura, y nos va a quedar igual que en la parte trasera. Vamos a planchar para de esta manera obtener mejores resultados. Ahora sí, vamos a unir por laterales. Para ello vamos a colocar juntitas las partes principales desde la parte baja de la sisa. Las costuras las colocamos juntas así, y vamos a abrazar con el forro de esta manera, y vamos a realizar costura por acá por laterales, también del otro lado.
Muy bien, hemos realizado la costura en la parte interna de los laterales y nos va a quedar así, oculta estas costuras. Vamos a obtener mejores resultados si lo realizamos de esta manera. Muy bien, este es lateral, acá está el otro lado. Luego de tener así la pechera, esta es la parte superior del vestido, así nos queda en la parte interna, bien forrada, con muy bonito acabado. Ahora vamos a trabajar con la parte de la falda. Recuerden que las medidas se encuentran en el patrón. Acá tenemos los dos rectángulos. Tenemos uno, acá tenemos la tela junta, una franja larga, la cual vamos a dividir para crear dos rectángulos grandes, dos franjas grandes, y para ello vamos a cortar justo a la mitad. Vamos a realizar ese corte. Recuerden que las medidas se encuentran en el patrón. Muy bien, hemos realizado el corte separando ambas franjas. Ahora vamos a colocar las partes principales de cara y vamos a realizar costura por laterales. Vamos a cerrar los laterales con una costura recta acompañado de overlock. También de este lado. Luego de realizar esas costuras vamos a ubicar uno de los extremos, uno de los lados, y vamos a ubicar la parte de la mitad. Acá está. Ubicamos acá la mitad y vamos a realizar una abertura. Realizamos un corte aproximadamente de 8 centímetros por acá. Este corte nos va a quedar para la parte trasera de la falda, dándole continuidad a la abertura de la pechera en la parte trasera donde van los botones. Recuerden, cortamos 8 centímetros, realizamos este corte por acá. Vamos a realizar un overlock en la abertura. Muy bien, hemos realizado el corte, hemos unido por laterales la parte de la falda, así. Acá tenemos la abertura, la cual le realizamos un overlock. Muy bien. El paso siguiente es realizar una costura alta por acá, por todo el contorno de la parte superior. Por acá iniciamos de un extremo, al llegar al otro extremo, con esta primera puntada alta, digamos acá, giramos y volvemos al inicio y vamos a alar el hilo para obtener unos ruches. Muy bien, hemos realizado la costura, la puntada alta, alamos el hilo y vamos a obtener estos ruches. Vamos a ir alando hasta el tamaño deseado y queremos obtener estos ruches al tamaño del contorno de la pechera. Acá giramos al realizar la costura y nos quedan las dos puntas, las dos hebras de este lado para alar. Al tenerlo al tamaño deseado, que es el tamaño de la parte inferior de la pechera, acá vamos a ubicarla. Vamos a unir parte superior con la parte inferior, así. Colocamos juntitas estas esquinas, estos bordes. Acá vamos a colocar juntas las costuras del lateral de la falda con el lateral de la pechera. Vamos a estar muy pendientes de estas costuras. Esto nos va a permitir obtener un mejor acabado en el diseño. Fijamos acá estas costuras y vamos a continuar realizando una costura recta por todo el contorno, uniendo estas piezas. Luego de realizar una costura recta vamos a realizar un overlock por todo el contorno. También del otro lateral estamos pendientes de las costuras que queden juntas, ¿sí? Muy bien, acá en la abertura del otro extremo de la parte trasera vamos a hacerlo de esta manera. Llegamos acá
y vamos a abrazar con la parte de la falda. Así vamos a abrazar la pechera. La colocamos así, dejamos aproximadamente 2 centímetros, con la cual vamos a abrazar esta parte y vamos a realizar costura por todo el contorno para luego desdoblar. Muy bien, hemos realizado la costura colocando la falda a la parte inferior del vestido. Acá está, realizamos costura recta y obtenemos mejores resultados realizando un overlock. En todo caso podemos utilizar también un zigzag. Vamos a desdoblar esta parte así. Fíjense qué bonito, en la parte principal queda un bonito acabado. Y de este lado así nos queda. Ahora vamos a voltear hacia la parte principal. Muy bien, esta es la parte trasera, en la cual vamos a colocar botones y ojales. Acá tenemos estos botones de color negro. Vamos a colocar 4 botones con la misma distancia o separación. Vamos a colocarlos de 7 centímetros de separación uno del otro. Le dimos 7 centímetros, así. Vamos a fijarlo y del otro lado vamos a colocar los ojales de forma horizontal, 4 ojales. Vamos a realizar esa costura. También vamos a realizar el ruedo. Para ello, luego de realizar un overlock por toda la parte inferior, vamos a doblar 1 centímetro y pasamos costura por todo el ruedo. Muy bien, hemos realizado la costura fijando botones y realizando ojales. Esto va en la parte trasera, colocamos 4 botones con una distancia de 7 centímetros cada uno. También realizamos el ruedo, fíjense, doblando 1 centímetro hacia la parte interna y pasamos costura recta por todo el contorno. Muy bien, este es el ruedo. Acá tenemos la parte delantera, queda súper lindo. Además le vamos a colocar otro detalle. Por acá tenemos este lazo que va acá, justo en la parte de la pretina. Para ello vamos a ubicar una franja de tela, vamos a realizar un lazo. Esta mide, el más pequeño, mide 23 centímetros de largo y de ancho 16 centímetros. Doblamos, pasamos costura y volteamos. También realizamos otra un poco más larga que mide 16 de ancho por 34 centímetros de largo. Realizamos estos dos y lo unimos con costura justo al centro. Luego de realizar esta costura uniendo estos dos fundas, por decirlo de alguna manera, o cintas, vamos a colocar en la parte del centro una franja de tela. Esta mide 10 centímetros de ancho, cosimos de un lateral y ahora vamos a voltear. Esto lo vamos a utilizar para colocar en la parte del centro del lazo. ¿Sí? Lo colocamos acá y vamos a realizar una costura por acá en la parte trasera para luego fijarlo justo al centro, acá, como un detalle adicional en la parte baja. Vamos a pasar costura por acá, costura recta, ocultamos y pasamos costura por acá. También vamos a colocar unos cintos o unas cintas hacia la parte trasera. Primeramente lo colocamos así por el lateral, primera costura, abrazamos y volvemos a pasar otra costura para realizar un hermoso lazo en la parte trasera del vestido. Del otro lado también tenemos otro cinto. Muy bien, fijamos acá el lazo hermoso justo a la mitad, a la cintura. Y acá en la parte superior, por si fuera poco, le vamos a colocar un detalle elegante que resalte este hermoso color negro de este lindo vestido para niñas de 5 a 6 años. Acá tenemos esta cadena. Se puede encontrar muy fácilmente distintos diseños de cadena de color dorado, de pedrería, en las mercerías, en las tiendas de tela. Vamos a colocarlo por acá, solo para la parte delantera. En el cuello lo vamos a colocar fijándolo con hilo y aguja. Vamos a realizar unas puntadas para fijar esta hermosa cadena.
De esta manera vamos a obtener un diseño un poco más elegante. Este hermoso vestido para fiestas para las más chiquititas de la casa. Vamos a realizar estas puntadas. Muy bien, hemos realizado las puntadas ocultas. De esta manera fijamos esta cadena al cuello como un detalle adicional. Y de esta manera vamos a confeccionar este hermoso vestido. Recuerden que siguiendo los pasos de este patrón pueden realizar este hermoso diseño. También realizamos un lazo colocándole un gancho. Pueden realizarlo con cualquier tipo de color o estampado este precioso vestido. Si les ha gustado, no dejen de compartir, regalarme un like y sus comentarios. Hasta el próximo video.